500 becas de todos los niveles, bonos escolares, deportivos y digitales, kits escolares y las nuevas becas online y de idiomas internacionales. Deposita en los buzones un sobre con tus datos personales, 6 empaques de Clover Brand más 3 de harina Gold Star. Haz crecer nuestro sueño para que Honduras siga adelante. Yo voy a ser maestra. Mamá, llegaste tarde a clases. 95 20 20 80 para informar y saludar. Radio América está en WhatsApp. Tu voz se escucha, es importante. No dudes más que Radio América lo hará. 95 20 20 80 Radio América. Comunícate con nosotros. Radio América. Falta de concentración. Toma Serenerbón. En Radio América la información es siempre visible. Suscríbase en nuestro canal en YouTube Radio América HN. Saludos amigos, muy buenas tardes. Gracias por sintonizarnos aquí en Radio América en el programa Doble Vía. Y gracias a todas las personas que desde ya se conectan en el Facebook Live, que obviamente les gusta seguir la señal de Radio América y aquí del programa. Rápidamente, ¿qué es lo que nos presentó el panorama de noticias hoy? Quizás lo más fuerte, la condena del señor Mario Zelaya, pero ese es el tío, entiendo, del señor Mario Zelaya, que fue condenado y que están pidiendo 20 años de reclusión. El señor Mario Zelaya, Mario Rojas Rodríguez, que fue sentenciado y están pidiendo 20 años de prisión. Lo otro, obviamente, es fíjate cómo coincide la Cuaresma con el Día del Amor y la Amistad. El Día del Amor y la Amistad, ¿de qué es más día? ¿Del amor o de la amistad? El comercio le metió el amor para crear la necesidad de ir a comprar un regalo porque el que no regala no quiere. Eso es lo que le vendieron aquí. Entonces la gente anda preocupada por comprarse un regalo y regalar. Eso es típico. Pero no es necesario. Siempre decimos que si usted quiere a una persona, un detalle se da en cualquier momento, un te quiero, lo que sea, si es que lo van a llevar al plano exclusivo del amor. Y la amistad es amistad, la amistad no tiene día, la amistad es en todo momento y los amigos se conocen en circunstancias difíciles, no en las más bonitas. Pero en cuanto a la cuaresma, ¿qué es? El inicio de la Semana Santa, por lo menos la gente comienza a visualizar la llegada de la Semana Santa. Mire qué bien, la cuaresma la gente comienza a, propiamente dicha, religiosa, es hasta ayuno y cuántas cosas, va, la abstinencia en cuántas cosas. Pero hoy coincide con el Día del Amor, un día que para mucha gente puede significar mucho pecado, porque así es la realidad de nuestra vida. Muchos están pensando y hasta las bromas que hacen es de pecado. ¿En qué termina esto? Y como es Día del Amor, entonces no puede haber ayuno, porque mucha gente va a almorzar, invitados a comer grandes comelonas. Y decíamos que en la Cuaresma mucha gente comienza a hacer cálculos, entonces, de cuándo viene la Semana Santa, qué playa voy, y nada religioso. Son realidades en la vida. Bueno, esto es parte de lo que se está dando. Hoy voy a dialogar aquí con el abogado Eval Díaz, ministro de la Presidencia. Ya días habíamos hablado que alguien del gobierno iba a venir. Siempre hay gente que reclama, que dice que aquí no vienen muchas personas del gobierno, que hay que escucharlos. Hemos escuchado, hemos invitado gente por la agenda, algunos no vienen, pero la versión siempre está abierta para que la den. Tampoco es que nadie los escucha, porque si se habla, si no está en un espacio, está en otros, y la radio siempre ha tenido esa apertura, pero bueno, aquí debatamos. Se trata de amplitud. Una ventaja en Radio América es que no prevalece ni va el insulto para nadie. Ese respeto de las ideas, obviamente, respeto de las ideas y tratar los temas, cada quien con su posición. Gracias por acompañarnos, abogado. Voy a aprovechar el tiempo al máximo para que usted pueda pues abordar los temas sin temor de ninguna naturaleza. ¿Qué tal está? Gracias por estar aquí en Doble Vía. Muchas gracias, Rodolfo. Estar en este programa es la segunda vez que me toca, así que ya habíamos estado antes. Y un saludo al auditorio de Radio América, no solamente en el territorio nacional, sino en el extranjero, que estoy seguro que también están pendientes de las noticias y de los programas. Así que pues estamos listos para abordar esos temas de actualidad y de interés para el pueblo hondureño. Piense que sería inevitable no comenzar con lo que ha salido en las últimas horas, y que usted sabe
la agresión lamentable que se dio contra el colega César Silva. Y con esto voy a decir que repudio, no comparto ningún tipo de agresión contra nadie. El mismo César relataba los hechos y él mismo contaba que hay medios donde se ataca a los periodistas. Hay gente que no comparte la opinión de un medio o no comparte y agrede al periodista. Eso no debe pasar en ningún lado, no debe de pasar. Por supuesto que si yo cometo un exabrupto, si yo ataco a alguien, si me voy al plano personal, la respuesta que se me puede venir va a depender posiblemente de la tolerancia y de la magnitud de lo que ha dicho. Yo siempre voy a entender eso. Pero bueno, eso pasó, no se acepta en ningún lado, ni aunque le digan medio oficialista, como le quieran decir, o medio de resistencia, o como los quieran señalar. Nada de eso es permitido. Y un periodista debe ser también respetuoso, decir las cosas pero con respeto. Pero en este tema, lamentable, ya lo aclaró César, pero en el video, cuando a él lo atacan, él lo menciona a usted. Gracias, Eval, dice. Saludos, Eval, dice. Saludos, Eval Díaz. Esto es lo que provoca Eval Díaz. Hace unos minutos habló en la radio. Y ya más tranquilo dijo, no fue así directamente. Pero sí, es claro, dice que usted lo provocó. Usted lo provocó por lo que expresó en un foro, por lo que salió, usted provocó. O sea, lo que usted dio. Mire, a propósito, ¿de qué manera? A propósito de la campaña de odio, pues sería bueno hablar con él. ¿De qué manera? No entiendo de qué manera. Usted dijo algo, apareció una cuestión y de las maras y por ahí, entonces dice... No, en lo absoluto. Mire, es delicado este tema. Primero, condeno cualquier acción que alguien pudiera haber realizado en contra de la vida de este periodista, pero también condeno cualquier acción contra cualquier ser humano. Hay mucho más si está ejerciendo una función de periodista, una labor de comunicador social. Lo condeno categóricamente, pero no entiendo qué relación puede tener ese incidente con su servidor, porque yo nunca me he referido a él en ningún término despectivo, ni lo he señalado de nada, en lo absoluto. Yo lo que recuerdo es que el día de ayer estuve en un programa, justamente en el programa Frente a Frente, abordando los temas que el Partido Nacional ha denunciado y que el presidente de la República ha también denunciado, y le pedí a Renato que pasara un video donde el periodista en mención entrevista a dos personas que confirman justamente lo que estábamos diciendo en el foro. Ese video yo lo publiqué también en mi cuenta de Instagram y en mi cuenta de Facebook. Eso es todo lo que he hecho. Es más, ni siquiera hice una referencia valorativa a lo que él hace. Simplemente dije, las entrevistas que hace el canal UNE TV a personas que andan circulando en la calle reafirman lo que nosotros estamos diciendo. Y en ese momento pasa una entrevista a un joven que va en una motocicleta, donde él insiste en sus preguntas y el muchacho es muy firme en sus respuestas. Y luego un señor que también vende flores y se dedica a este tema de la floristería y le contesta también con mucha contundencia a las preguntas que hace el periodista. Eso es, pero yo no entendería que eso se interprete como una incitación al odio o mucho menos a la persona del periodista que el día de ayer denunció esa agresión. Yo no creo, porque si nos volvemos en ese tono, entonces ya vamos a tener todos temor de hablar de los temas que hay que abordar con valentía muchas veces. Ah, bueno, pero entonces sí usted publicó algo. Sí, un video de él. Un video de él. Donde él publica, donde él entrevista a dos personas y ahí está en el programa. Vea usted lo que yo le pido a Renato Álvarez y también tomo parte de la entrevista de él y sin ninguna valoración, simplemente él le pregunta a las personas, ¿usted cree que lo que el Partido Nacional denuncia es verdad, que las maras y las pandillas atemorizaron a la población para que no votara por Juan Orlando Hernández? Y las dos personas le contestan afirmativamente. Eso es lo que yo rescato de la entrevista que él hace. Pero en ese tema, ¿qué pecado hay? El hecho de que usted sea el ministro de la presidencia, que está en el marco de
de esos señalamientos. Hay un señalamiento directo del Partido Nacional hacia la alianza de oposición, Sí, hacia estas que están involucradas con las maras. En ese sentido, y hace uso de la red social en el momento, aunque como usted dice, no, yo no lo he visto, por supuesto. Usted dice que lo señaló, usted hizo uso de la red social. ¿No lo considera usted que provocó? Pero ¿en qué sentido? Si Entre yo, la gente que lo si siga, yo hago, usted si que yo simpatice con el gobierno. No, pero es que justamente lo que nosotros estamos haciendo es condenando la violencia. Pero no sugiere que él, al publicarlo, no sugiere que él provoca la violencia. No, en lo absoluto. Lo que yo rescato, sería bueno que lo viera. Es más, se lo voy a poner aquí porque si no entramos en la teoría correcto. de la especulación. Solo son para efectos de aclaración, yo le digo, sí, porque sí, pero ¿sabe qué es lo bonito de esto? Que obviamente a todos nos sirve la red social. Mire, qué interesante. En este caso, usted la usó, de cualquier forma tenía la intención de yo hacer uso las ver. redes, claro que las uso. Y en algún No momento estoy en usted contra de las redes. No está en contra de las redes. Obviamente todos las necesitamos, obviamente. Así es. Pero como todo, Rodolfo, también estoy de acuerdo que todo tiene límites. Yo uso vehículo, pero no puedo ir a 200 kilómetros por hora por la carretera. Yo uso, ¿qué le digo? Redes sociales, pero también debo usarlas dentro de los márgenes de los valores y los principios del respeto a la imagen, a la intimidad y al derecho de los demás. Es decir, todo en la vida tiene límites. Eso es diferente, pero en ningún momento jamás he vertido yo en mi carácter de tal una opinión en el sentido de estar en contra de las redes sociales. No entiendo, Rodolfo, de dónde vienen esos cuestionamientos, créame, no entiendo porque jamás ha oído de mi persona una condena o una referencia al uso de las redes sociales. En ese sentido, no. O sea, que la ley, esa ley mordaza o como se le quiere llamar, que obviamente ya tiene la oposición del Colegio de Periodistas, tiene la opinión de la Asociación de Medios de Comunicación. Yo no sé si creo que sí, solo que usted me diga, lo importante es su versión. Pero si gusta, mire, él es el periodista. Se mira ahí, el compañero que está, para la gente que está viendo Facebook, por lo menos que se mire. Pero sí se oye, ¿verdad? Sí. Que Salvador Nasralla y Mel se querían robar las elecciones por los mareros. Es cierto. Es cierto, yo vivo en una colonia donde... ¿Qué colonia, hermano? No le voy a decir en qué colonia, pero sí ellos fueron y dijeron a varias gente de que no fuera a votar por el Partido Nacional. ¿Usted fue a votar? Yo sí voté. ¿Y entonces por qué no cree usted que...? Sí, es que mira, donde yo vivo está dividido. Hay dos lugares. Ajá. Un lado de uno, un lado del otro. Ajá. Del lado de los más malos, ellos dijeron que no fueran a votar por nadie. Es cierto, yo puedo decirlo. Ahora, ¿usted es marero? No. ¿Pero fue a votar? Fui a votar. ¿Usted tiene todo? Porque o sea, dice que los mareros son los que están inconformes. No todos los mareros, bastante gente. O sea, es necesario que haya oposición en todas las cosas. En lo personal, no me quejo, trabajo hay. O sea, yo busco trabajo y me llaman de varios lugares. Claro, Lo que pasa es que es la capacidad de las personas la que define. Usted no puede ir a buscar un trabajo si usted no sabe lo que va a hacer. ¿Me entiende? O sea, por ejemplo, usted es periodista. Usted siendo un muchacho exactamente. Usted siendo un muchacho que no pasa en el tercer curso, no le haga trabajo de periodista. Correcto. Bueno, aquí en Honduras sí va a unos lugares, unos muchachos ahí que son payasos y le dan trabajo, ¿va? Pero yo podría decir que sí. No es una mentira, es cierto. Y no solo el Partido Nacional los acusa, varias gente lo sabe. Bueno, gracias. Ok. Muchas gracias. Yo quisiera quedarme ahí, porque como ese es un tema público, como ve Rodolfo, allí lo que se hace es tomar una entrevista que él hace a dos personas, no hay ninguna edición, no se le agrega ningún elemento ni se le quita ningún elemento. Esa es la labor periodística. Cuando usted aquí entrevista a alguien, por ejemplo ahorita la entrevista que usted me está haciendo, está grabándose y en 5 años va a ser usado como referencia. En otro foro va a ser usado por alguien que va a decir, don Eval, en un programa en el que usted estuvo con Rodolfo Colindres en Doble Vía un 14 de febrero de 2018, usted dijo esto. Y pasarán el audio, ¿verdad? Pero eso que no tiene ninguna incitación a que una persona o otras personas
crean o entiendan que es una incitación al odio, ¿verdad? Bueno, yo creo que hay que guardar la objetividad en este tema y obviamente condenar, y soy el primero en condenar cualquier agresión a cualquier persona, y en este caso la agresión al periodista del cual estamos hablando. Bueno, correcto. Yo le pregunté porque había, obviamente, lo tengo acá, y se le mencionó, aunque, insisto, él habló en el noticiero, el mismo César habló aquí, y ya su versión fue más suave. Pero en el video fue claro, y la gente que lo está viendo decía, y usted tiene su propia versión, ese es un tema ya entre ustedes dos. No, yo no tengo ningún problema con él. No tengo ningún problema con él. Él me ha abordado donde sea y yo le contesto siempre con la mayor cortesía. Ahora, mire, con él jamás hemos tenido ningún altercado, ninguna diferencia, no hemos sido amigos, no somos enemigos. Yo creo que lo dice por la posición que yo asumo como miembro del Partido Nacional y como miembro del gobierno, pero no porque entre él y yo tengamos algo personal, en lo absoluto. Dejemos eso ahí y entremos entonces, vamos a hablar de ese tema, redes, y hablemos de ese tema de fondo. El tema de fondo ahí que provoca la controversia y las entrevistas es los mareros. Los mareros. Esa acusación de los mareros. Ayer me decía alguien que me lo encontré, voy a decir, me encontré una persona, no me reúno con nadie, y ahí pues, cualquier aparato del Estado me podrá investigar en donde sea, no me reúno con nadie. Me encontré como me puedo encontrar con cualquier persona y me decía, es que esto están utilizando en un barrio, un dirigente, puede ser nacionalista, liberal, de libre, lo que sea. Tiene amigos y en los barrios hay de todo, hoy en día hay de todo. Usted le toman una foto a alguien platicando con alguien que es marero, que las colonias lo conocen y esas fotos son las que tienen. Lo que quieren es utilizar esto para desacreditar en este momento el reclamo electoral, que es el fondo, y anexarlo a ese reclamo con la ONU. Dígame, ¿hasta dónde esta versión o hasta dónde el peso, si es que don Salvador Narrala y el presidente Zelaya son los que verdaderamente están manejando maras en el país? Rodolfo, cuando el Partido Nacional y el presidente hablan de que hubo un pacto entre Salvador Narrala, las maras, las pandillas y el crimen organizado para robarse las elecciones, no estamos hablando de fotos. Pero no se las robaron. Pero las elecciones pasaron. No estamos... Sí. Bueno, déjeme exponer. Sí, muy bien. Déjeme exponer. Cuando decimos eso, estamos hablando de pruebas contundentes. No estamos hablando de fotografías, de chismes o de una conspiración. Estamos hablando de hechos reales que nosotros hemos dicho que en la mesa del diálogo vamos a aportar toda esta información. Cuando viene la misión exploratoria que envía el secretario general de las Naciones Unidas, a petición de Salvador Narrala y Luis Zelaya, fueron ellos los que pidieron que viniera, que Naciones Unidas interviniera. Luego el presidente Hernández envía la nota y entonces el secretario general reacciona. Envía 3 personas, que son la misión exploratoria. Don Luis Zelaya envió una comisión. Salvador Narrala y Manuel Zelaya no acudieron a atender la misión exploratoria que ellos mismos pidieron, sino que se pronuncian en contra y más bien fueron a hacer manifestaciones en el edificio de Naciones Unidas en contra de la presencia de la misión exploratoria y fueron a manchar las paredes y empezaron a publicar en redes sociales que no aceptan lo que ellos mismos pidieron. El presidente de la República recibió personalmente a la misión exploratoria. No nombró una comisión de ministros para que lo recibiera. Él personalmente lo recibió y las preguntas que le hicieron fue: presidente, ¿cuáles son esos temas que usted cree que deben tocarse en el diálogo? Nosotros le hemos hecho la misma pregunta a las comisiones que enviaron don Luis Zelaya y don Salvador Narrala, y hoy se la hacemos a usted. Entonces el presidente contesta y dice: yo estoy abierto a todos los temas que ellos quieren abordar. ¿Quieren abordar el tema de segunda vuelta electoral? Perfecto. ¿Quieren abordar la nueva integración del Tribunal Supremo Electoral? Perfecto. ¿Quieren abordar temas relacionados a una nueva ley electoral? Perfecto. Y otras. Pero el tema que el Partido Nacional y en mi caso quiero que Naciones Unidas investigue a profundidad es una denuncia
que nosotros estamos haciendo hoy y que queremos que Naciones Unidas lo haga es el papel que jugaron las maras, las pandillas y el crimen organizado en las elecciones pasadas. Y que hubo un convenio, un acuerdo, una alianza entre Salvador Narrala, las maras y pandillas para atemorizar a los simpatizantes del Partido Nacional, a los militantes del Partido Nacional, los intimidaron, fueron a sus casas a intimidarlos 15 días antes, una semana antes, para que no fueran a votar. Y el día de las elecciones, ellos desplegaron en los centros de votación las banderas. Alguien me decía, explica qué es eso de banderas. En los barrios saben de qué estoy hablando. Los barrios saben, cuando yo digo banderas, los barrios saben qué son las banderas. Y pusieron las banderas en las puertas de los centros de votación, en los centros de votación, para que la gente que ya los conoce viera que las maras estaban vigilando quién iba a votar, porque en la fiesta electoral la gente pintó su casa, la gente puso una bandera del Partido Nacional, la gente se identificó en su carro un sticker. Distinguido, y diferente, tengo que exponer, Rodolfo, mire, lo que pasa es que, mire, diferente que una pregunta, identificación como militante y simpatizante del Partido Nacional. Entonces se volvió un blanco de las maras. Esa es la denuncia, Rodolfo. Sí, de tal manera que es algo serio, no es un chisme ni son fotografías, es algo serio, contundente y que es además trazable la conducta de Salvador Narrala, que él mismo se declara amigo de los maras y de los delincuentes. Vamos, de ese tema estamos hablando, obviamente, de eso quiero que hablemos. O sea, ese convenio se supone, hay pruebas de dónde se reunieron, o si es que lo firmaron, cómo lo hicieron, o se da por entendido que hubo un acuerdo. No, claro que hay acuerdos, hay reuniones y hay manifestaciones concretas de ese acuerdo. Ahora, mi pregunta es, ¿quién lo va a resolver? Naciones Unidas, si hay pruebas contundentes, si las tenía el Estado, las tenía el gobierno, pruebas contundentes contra el expresidente Zelaya, contra Salvador Narrala, en esa asociación ilícita, ¿por qué no procesaron? Aunque fueran candidatos, aunque fueran expresidentes, están llegando a un acuerdo con organizaciones criminales, digámoslo así. Las maras son criminales. Están llegando a acuerdos con organizaciones criminales y tienen los documentos. ¿Por qué no procedieron a una denuncia y que actuaran los órganos del Estado? Sino que hasta ahora tenemos que ir a la ONU, que vengan de afuera, y ve que tenemos instituciones del Estado. Ah, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué, Rodolfo? Es sencillo. Porque las maras y pandillas y el crimen organizado no podemos cometer el error de creer que solo es en Honduras. Es crimen transnacional. Y las Naciones Unidas tienen una convención contra el crimen organizado. Ahí está la convención, de la cual Honduras es signatario. Entonces, los países hace mucho entendieron, Rodolfo, que solos no pueden hacerle frente al crimen transnacional, sobre todo cuando es motivado por el narcotráfico. Nosotros aquí en Honduras ya lo entendimos. Yo creo que ese es un tema que está fuera de discusión, donde los países tienen que afrontar esa amenaza. Las maras, las pandillas, son el brazo territorial en cada país del narcotráfico. Ahora, pues ustedes tienen entonces, el problema si me permite terminar las ideas, Rodolfo. No, pero solo quiero decir esto. El problema de las maras, todos los países la tienen, y no estoy defendiendo esto, solo le digo, o sea, el gobierno, con elecciones o sin elecciones, ya tenía problemas con las maras como con los narcotraficantes. Ah, pero Entonces, ellos se van a sumar a cualquier causa. ¿Quién atacó las maras aquí? Por eso le digo. ¿Quién hizo las cárceles de máxima seguridad? Por eso le digo, ¿Quién crea la policía militar que se va a meter a los barrios y colonias donde antes la policía no entraba? Vaya usted a hacer una encuesta al Pedregal. Para mencionar aquí un caso, vaya, pregúntele a la gente del Pedregal. Y no digo que se haya sanado totalmente el problema ahí, pero antes al Pedregal usted no entraba. No entraba una policía, no entraba una patrulla a la policía. No había control del Estado en un barrio que ya todo el mundo sabe dónde está. Vaya, pregúnteles ahora y pregúntenle a los mareros quién los ha reducido o de dónde sale esa reducción de cerca de 90 muertos por cada 100,000 habitantes que nos ubicó como el país más violento del mundo
y hoy estamos en 42 después de 4 años. Eso no es milagro, Rodolfo. No, claro, eso es el esfuerzo coordinado de la institucionalidad y obviamente con el liderazgo de Juan Orlando Hernández. Entonces, es obvio quién es el enemigo. Entonces, si el enemigo es Juan Orlando Hernández y luego viene Salvador Narrala y dice allá en Nueva Orleans, en el año 2013, los mareros son mis amigos. Cuando un periodista, fíjese bien, y eso no es chisme, ustedes nos piden pruebas, ahí están las pruebas. Cuando Salvador Narrala dice, cuando un periodista habla en contra de mí, los mareros me llaman y me dicen, ¿qué hacemos con ese periodista? Son mis amigos y hacen lo que nosotros les decimos. Eso no es un invento. Ahí están las grabaciones y ahí están los testimonios y ahí está la prensa, las declaraciones de Salvador Narrala. Bueno, se declara amigo de ellos. Dice que él se reúne con delincuentes, con mareros y que son sus amigos y que son buena gente, que aman este país. Eso lo dijo Salvador Narrala. Eso no es un invento ni de Juan Orlando Hernández ni del Partido Nacional. Entonces, cuando un líder político que aspira a ser presidente le abre las puertas a las maras, a las pandillas y le dice, ustedes son mis amigos, ¿qué prueba requiere eso? Si les está abriendo las puertas de su partido y les dice, yo no los voy a perseguir. Aquí el malo, el que los persiguió, el que los ha metido a la cárcel es Juan Orlando Hernández, pero conmigo son ustedes mis amigos. Esa es la prueba. Ese es un mensaje y esa es una prueba contundente. Si para usted o para otra persona que estoy yendo eso no es prueba, lo siento mucho, pero eso es contundente. Ese es un mensaje clarísimo. Bueno, entonces, ese es un tema. Perdón. Lo dejo hablar. No quiero dar la impresión de que no lo quiero dejar hablar. Solo le quiero aclarar la última no, parte. Yo entiendo que usted tiene que sacarle el jugo al entrevistado. Como periodista, en un buen plan. Yo tengo que dejarlo porque se nos ve el tiempo, le aclaro esa última parte. Dice que si para mí, no me meta a mí en esto porque yo lo único que hago no, es porque es mi interlocutor, Rodolfo. No es porque, no es como Rodolfo. Claro. No es como Rodolfo, es como mi interlocutor. Sí, pero discúlpeme pero yo no tengo nada que ver en eso. Y lo que yo le preguntaba en ese momento, si esas son las pruebas, ok, yo no estoy cuestionando cuáles son las pruebas. No, esa y otras. La pregunta concreta, ¿por qué no se procedió ante los tribunales? Si se tiene algo tan contundente, no tiene que irse afuera. En las elecciones la gente tenía que ir a presentar una denuncia con quien sea. Solo eso le decía. El otro punto es que se me fue la idea en este. Entonces déjeme hablar mientras ustedes recuerdan. Muy bien. Bueno, mire, otro tema que Salvador Narrala posiciona en su campaña política, dice, vamos a cerrar las cárceles de máxima seguridad. Eso lo dijo él. Después quiso rectificar, pero eso lo dijo. Perdón, ya me acordé, porque va relacionado. Ya va relacionado. Ya me acordé. Se me vino la idea, se me fue. Ok. El punto es, usted ya contó la lucha contra el narcotráfico, las cárceles, el combate a las maras, que donde lo hagan hay enemigos. O sea, los mareros, en el punto, lo estoy defendiendo, son enemigos del gobierno como el gobierno de ellos, con Salvador o sin Salvador, con Mel o sin Mel, sin Luis Zelaya o con Luis Zelaya. O sea, los mareros, si están siendo atacados, o los narcotraficantes están siendo extraditados, son enemigos del gobierno y se van a aliar con cualquiera. Aliar en el sentido no necesariamente de firmar, sino decir cualquier cosa contra el gobierno. Entra en una lógica eso. Eso no es correcto. Lo que usted está diciendo no es correcto. Se lo voy a demostrar. Ok. Mire, si usted tiene un gobierno como lo tuvimos antes. ¿El de Pepe o de cuál? Como lo tuvimos antes. Que no molesta a las maras. ¿Cuál es la enemistad de las maras con el gobierno? Si los deja hacer lo que quieran. Ahí se mueven como quieren. Todos los gobiernos anteriores, entonces, todos. Bueno, ya habrá que revisar la historia, pero ¿cuál era el problema? Había elecciones y ¿para qué se iban a meter? Si no era una amenaza para ellos, ni les habían hecho nada. El contrabandista, que nadie lo toca y nadie lo molesta, ¿para qué se va a meter a guerra? ¿Quién quiere guerra de puro gusto? Nadie. Pero aquí es diferente, porque hay un gobierno que les plantó cara
y los ha reducido. Entonces, ¿quién es el enemigo? El enemigo es Juan Orlando Hernández. No es el gobierno, es Juan Orlando Hernández, que representa la merma y la disminución de las maras de las pandillas. Entonces, vea usted, no se enfocaron en los alcaldes ni en los diputados, se enfocaron en la figura de Juan Orlando Hernández. Ahí están los resultados del proceso electoral. Ahí están, claramente evidenciados. Entonces, la enemistad de las maras y pandillas es contra la figura que representa su riesgo, su peligro, que es Juan Orlando Hernández. Entonces, señores, aquí nadie va a votar por Juan Orlando Hernández. Aquí va a ganar la alianza. Esos eran los mensajes de los mareros, intimidando a la población. Más de 100,000 votantes fueron intimidados. Iban a sus casas personalmente. Y eso es grave. Eso es grave porque aquí ya, si antes teníamos y no nos caía bien que empresarios pusieran presidentes, ahora, ¿cómo vamos a permitir que los mareros pongan presidentes? Y que incidan de tal manera que aterroricen a una población y les digan, cuidadito, votan por este y voten por este otro. Ok, eso lo dijo. Bueno, pero en el marco de eso, usted está diciendo lo correcto. Entonces los mareros, por eso le decía, con alianza con quien sea. Ellos defienden sus intereses. Entonces son aliados de cualquiera que se del que les ofrece, son aliados del que les ofrece esperanza. ¿Verdad? Mire, digamos el que no quiere. Pongamos aquí la lucha ideológica que se dio en el país. El que le teme a la izquierda. Aquí hay un montón de gente conservadora que mira a la izquierda, mira a la derecha, los extremos. El que no quiere la izquierda se va contra cualquiera que le garantice que no llegue a la izquierda. Y el que no quiere la derecha se va con cualquiera que le garantice que se quede a la izquierda. En el caso de los delincuentes, van a estar con cualquiera. Pero hay una diferencia abismal. No necesariamente que un marero ande diciendo no vote por Juan Orlando no significa necesariamente Rodolfo, que esté aliado con alguien. Rodolfo, sino que hay está una en contra de diferencia Juan. abismal. Mire, cuando yo me opongo ideológicamente por pensar diferente a otro contrincante político, es diferente porque el debate es en el marco de las ideas. Pero cuando es el marero el que le dice al vecino, no vas a votar, porque si vas a votar te mato, estamos hablando de otra cosa. No puede compararse, no hay parangón en eso, Rodolfo. Y eso yo no lo puedo aceptar. Que haya un nivel de comparación, que yo me opongo a la izquierda y debatimos aquí en este foro, aquí en esta mesa, hemos tenido personas de la izquierda debatiendo, y eso es válido. Pero depende de cada nivel. Pero cuando ya las maras se van a amenazar a la población y le dicen, no vas a votar, y si votas por este te matamos, eso es algo que toda la sociedad debe condenar. Yo no he visto a Salvador Narrala condenando a los mareros. Vayan a preguntarle si condena a los mareros. Vayan a preguntarle a Salvador Narrala si condena las acciones de los mareros cuando intimidaron a los simpatizantes del Partido Nacional. Eso sería bueno oírlo. Correcto. Aquí se trata de preguntas para escuchar la parte del gobierno. De eso se trata. Va que el gobierno hable de sus partes. No me involucro, sencillamente hago las preguntas. Sencillamente hago las preguntas. Y eso le digo, depende del nivel. Usted y yo podemos discrepar y podemos hablar. Claro. Usted sabe que la gente en la calle, al igual que se da en el fútbol, todos lo sabemos, hay gente que puede discutir de fútbol. Y hay mucha pasión. Y hay gente que puede terminar a golpes, dependiendo del nivel de educación y tolerancia de cada persona. Todos lo sabemos. En esto no nos vamos a confundir. El otro punto es, se dice que entonces hay una versión en las calles, que por ese temor, como dice usted, los narcotraficantes, los mareros, el enemigo es Juan Orlando, entonces por eso Juan Orlando hacía lo que tenía que hacer para quedarse en el poder, por el temor. Y lo decía Narrala también ayer, decía, que iba a hacer lo que, el temor que tiene. Narrala dijo, Juan Orlando es hombre muerto. Eso lo dijo anteayer o ayer. Pero anteayer dijo Juan Orlando. No. Vayan a preguntarle. Vea las grabaciones, Rodolfo.
y va a ver que no está hablando en sentido figurado. No está hablando en sentido figurado. Muy bien, pero el temor del presidente de que lo mate... El presidente no tiene esos temores. El presidente tiene un compromiso con el país y él sabía bien los riesgos que asumía cuando decidió enfrentarse al crimen organizado. ¿Y por eso buscó la reelección? No fue por eso. Oscar Álvarez tuvo temor, él lo confesó y aquí lo dijo. Y por eso cuando no ganaron la primera elección con el presidente Lobo, le pidió al mismo presidente Zelaya que lo mandara a Houston en aquel momento, porque se había enfrentado a las maras que estaban... Mire, evidentemente, Rodolfo, que cuando uno asume estas posiciones, le cambia la vida. Mi vida ya cambió. La vida de Valdía ya cambió. Ya a mí me costó aceptar, me resistí a aceptar, quise vivir como un ciudadano común y corriente, pero yo tuve que entender que mi vida ya cambió. Yo me he vuelto un blanco por estar en estas posiciones y asumiendo y debatiendo estos temas. El venir a hablar, Rodolfo, lo que estoy hablando en su programa y lo que estoy diciendo, en la forma que lo estoy diciendo, esto no es lírica. Esto no es una canción del Día de los Enamorados. Esto es algo que para mi persona tiene consecuencias y yo estoy consciente de ello. Ahora, imagínese el presidente de la República que ha tomado decisiones, que bajo su mandato han ido cientos de personas en mareros a la cárcel y se han desbaratado los cárteles de la droga. Eso hay que recordarlo. Aquí no había ni un extraditable. Y con Juan Orlando Hernández, más de una docena de extraditados y desarticuladas las bandas del crimen organizado y desarticulados los cárteles de la droga. ¿Usted cree que esa gente no metió dinero? ¿Usted cree que esa gente no hizo estrategias para que Juan Orlando Hernández no ganara? ¿Usted cree que esa gente no está pensando cómo eliminar al que les está impidiendo continuar con su negocio? Por eso le digo que mucha gente ahora, está convencida. ¿cuál es la satisfacción? No, pero déjeme ver el otro tema. Ahora, ¿cuál es la satisfacción? La satisfacción es que en 4 años, Rodolfo, salvamos con esta política 30,000 vidas. 30,000 personas no murieron en Honduras gracias a esta política que impulsó Juan Orlando Hernández. El presidente enfrentado, y obviamente desde el momento en que extraditan a una persona, quien lo haga está en peligro. Estamos de acuerdo. Yo creo que eso nadie lo va a discutir. Que si hay un combate a las maras, por supuesto, el presidente le pasó a Oscar Álvarez en su momento. El que los combate tiene un serio problema y lo va a tener por siempre, ¿verdad? Eso lo hemos visto en la historia del crimen organizado hasta en la época de la ley seca en los Estados Unidos, recuerde. O sea, todo el que delataba era hombre que estaba amenazado. Entonces, ese argumento es que para muchos, y eso es lo que se comenta en las calles, pero le digo, se comenta donde ustedes paran, que ese temor hizo que el presidente hiciera lo que tenía que hacer y lo que es cualquier cosa para quedarse en el poder. Y el lío que hoy tenemos es esa forma de cómo se dio la reelección y los resultados, la forma así tan sospechosa como quedó la... No es cierto, Rodolfo, no es cierto. Estoy totalmente en contra de esa teoría que anda en las calles. Mire, Juan Orlando Hernández ha sido el presidente más votado de la historia. Más de 1.410.000 votantes. Ningún presidente en el pasado obtuvo tantos votos. Ahora, todas las encuestas le daban a Juan Orlando Hernández 6, 7 puntos de ventaja con relación a Salvador Narrala. Ninguna encuesta pegó. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que todas las encuestas salieron mal? Algo que las encuestas no podían detectar. La estrategia de las maras y pandillas de atemorizar a la población para que no fuera a votar por Juan Orlando Hernández. Si no hubiésemos tenido la intervención de las maras en las zonas urbanas, está hablando del Distrito Central y hablando de San Pedro Sula, de Choloma y de esas zonas donde hay mucha presencia de este mundo criminal, de las maras y pandillas, Juan Orlando Hernández tranquilamente hubiera ganado las elecciones con unos 5 o 6 puntos y no estaríamos hablando de un resultado cerrado. Ese es justamente el argumento por el cual el Partido Nacional dice que Salvador Narrala
con su estrategia. Y las maras quisieron robarse las elecciones. Y aquí quien hizo realmente fraude se llama Salvador Narrala. Y además hay algo que no se ha dicho. El día de las elecciones y al cierre del proceso, Naciones Unidas, OEA, la Organización de Estados Americanos, a través de la misión de observación electoral, hizo un conteo rápido. Quick count le llaman. Hizo un conteo rápido que compartió con Juan Orlando Hernández y que compartió con Salvador Narrala y los otros candidatos. Y en ese conteo rápido salió que la elección era cerrada y que ganaba Juan Orlando Hernández. Eso lo sabía Salvador Narrala. Y aún así salió a decir que ganaba con 5 puntos. Tal manera que toda esta acción la hizo de manera premeditada y consciente. No es ningún ingenuo como muchas veces él se presenta, como una persona inocente, como una persona que le engañan. Él es perfectamente consciente de lo que sucedió y luego lo que iba a suceder los días posteriores. Hay como 3, 4 preguntas y si nos vamos a lo más concreto, ¿verdad? Porque si dejamos un poquito la historia de lo que pasó, porque el problema ya no está en lo que pasa en las elecciones, el problema lo tenemos ahora, en lo actual. En eso, así concretamente, para dejar eso y que avancemos un poco, si tenían el conocimiento dónde habían intimidado gente, dónde habían marcado escuelas, dónde estaban los mareros, la zona, ¿por qué no intervinieron? ¿Por qué no se dio una intervención? He escuchado aquí que hay campañas de saturación, operación Tornillo, operación por acá, operación por aquí. ¿Por qué no saturaron esas zonas y capturaron esos mareros que estaban amenazando, que mandaron notas? ¿Por qué no lo hicieron? Olvida un pequeño elemento, Rodolfo. ¿Bajo quién estaban las Fuerzas Armadas? Pero no, le pregunto. ¿Bajo quién estaban, quién era el comandante en ese momento de las Fuerzas Armadas? Cuando pasan al poder. Pero ¿hace 15 días antes del 26 de noviembre? No me contesta. ¿Quién era el comandante de las Fuerzas Armadas? Mire, permítame. Eso todos lo sabemos. No. Hay mucha gente que nos está viendo que no lo sabe. ¿Quién era? Pasa a poder del tribunal. Me está diciendo usted. ¿Eso me quiere decir? No es que le quiero decir. Es que eso no es. Permítame, correcto. Pasa a poder del tribunal. Pero si el gobierno. El tribunal está para andar haciendo esa investigación. Ahí sí lo comparto. Lo que usted dice es correcto, de acuerdo a la ley, la Fuerza Armada pasa. Y de hecho así fue. En tiempo normal, claro, en tiempo normal, sí pasa, pero si el gobierno tiene argumentos sólidos de que están intimidando gente, de que tiene que disponer de la fuerza, tiene que disponer. En ese momento, Rodolfo. ¿Cómo va a ignorar eso? Rodolfo. ¿Cómo va a ignorar que si aquí me vienen a matar, cómo van a ignorar? No, pero es que hay un protocolo y no lo vamos a dejar y dejamos a la gente expuesta por un protocolo. No lo comparto. ¿No cree eso? No, le digo, teniendo el conocimiento, las pruebas de Rodolfo, mire, yo admito que usted hace una pregunta como periodista hasta cierto punto, pero cuando usted asume algo como su punto, ya me obliga a debatir con usted, ¿verdad? Sí. Entonces, si usted me hace una pregunta, yo la contesto, pero si usted lo asume como una posición personal de Rodolfo, entonces ya es otra cosa. Entonces, mire, el día 15 días o una semana antes, las maras y pandillas, como controlan las 24 horas y los 365 días del año esas zonas, salieron a intimidar a la población. Algunos de ellos denunciaron. En Comayagüela se retiraron 250 representantes de mesa del Partido Nacional, se retiraron. Tuvimos que sustituirlos y en algunos lugares no pudimos sustituirlos. Y aún con pruebas no podía actuar la autoridad, aún con pruebas. Aquí tenemos pruebas de esta gente que está amenazada. Rodolfo, lo que usted está planteando es algo imposible. ¿Cuántos mareros hay en este país? Pero los tenían identificados. No, le pregunto, ¿cuántos mareros hay? No lo sé, pero si los tenían identificados. Si nosotros vamos a agarrar todos esos mareros, no caben en todas las cárceles. Pero estaban, ¿pero qué? Rodolfo, ¿usted está en la disposición de negar que eso sucedió? No estoy negando. Yo le hago la pregunta. Si tenían conocimiento exacto que esta persona en esta mesa está amenazada, ¿quién la está amenazando? Se movilizaron, esas personas se movilizaron, esas personas se movieron, se quitaron. En algunos lugares pudimos sustituir, en otros no. Ok, avancemos un poquito. Cuando el presidente Donald Trump, para que avancemos por el tiempo se nos va a ir y es tan largo todo esto, nada, esto no es personal, son preguntas que están y hay que debatirlas. Claro.
porque dicen que se escucha mucho a la oposición. Cuando el presidente Donald Trump dice que estos países no son amigos y menciona el Triángulo Norte, menciona a Honduras, que es el caso que nos interesa, a El Salvador, Guatemala, a México, la lucha contra las maras y el narcotráfico, no coincide eso y decir, ahora la estrategia es también tirarle la cuestión que es que las maras y todos están con la oposición de Honduras y se salva un poco la responsabilidad. No es ninguna excusa, son hechos concretos, Rodolfo. El presidente Trump no diga, no, Rodolfo. Rodolfo, no hay nada. Mire, los hechos, esto no es ningún argumento electoral, a los hechos nos remitimos. Vea los índices de inseguridad y el nivel de actuación de las maras y pandillas cuando Juan Orlando Hernández asume la presidencia en el gobierno pasado. Vea esos números y véalos hoy. No estoy discutiendo las pandillas. Vamos a los hechos, hechos y pruebas. Eso es lo que habla, hechos y pruebas. Entonces, si nosotros vamos hoy, como efectivamente, al menos en una hora va a haber una reunión con una delegación de Estados Unidos para hablar de este tema, hay un reconocimiento del compromiso y eficiencia de la gestión de Juan Orlando Hernández en combatir el crimen organizado y las maras y pandillas. Las maras, por ejemplo, eso habría que preguntarle a él. Yo no puedo responder por el presidente de Estados Unidos. Yo con mucho gusto le respondo por lo que hace Juan Orlando Hernández y lo que hace el gobierno. Sí, yo entiendo. Indudablemente. Lo han analizado. Indudablemente. En la conclusión de ustedes cuando lo analizan, que dicen, pero ¿por qué el presidente de los Estados Unidos dice que no somos amigos y que hemos hecho muy poco? O sea, en el análisis... En el caso de Honduras, no es verdad. Honduras ha hecho lo que está a su alcance y vea algo muy importante. Lo que Honduras ha hecho, lo ha hecho con su propio presupuesto. No lo ha hecho con ayuda de otros gobiernos y de otros países. La DEA no lo digo con categoría. La DEA no ha andado en los barrios y colonias defendiendo a la gente. No, hablo con el crimen organizado. Pero nosotros estamos aquí para defender a la gente. A defender al pueblo hondureño, no los intereses de otros países. Pero el compromiso de Juan Orlando Hernández no es defender los intereses de otros países, ni de Estados Unidos. El compromiso de Juan Orlando Hernández es defender al pueblo hondureño. El riesgo que tiene la población en su barrio, en su colonia, en su lugar de trabajo. Ese es el compromiso de Juan Orlando Hernández. Y ha dado resultados. Ahí están los números. Si se quieren cuestionar, si gustan o no gustan, eso es otra cosa, pero ahí están los datos. Entonces, en ese contexto, es al pueblo hondureño al que le ha costado financiar esta lucha contra el crimen organizado, contra las maras y pandillas. Es al pueblo hondureño al que le ha costado, y no a otros países. Ese dinero que dice el presidente Trump, ya no le vamos a mandar dinero. Pues habrá que preguntarle cuál es ese dinero. Porque, los números no coinciden, dice. Pues habrá que preguntarle, porque en el caso de Honduras, y pregunte usted en la Embajada de los Estados Unidos, en el caso de Honduras, es Honduras y el pueblo hondureño el que ha librado esta lucha. Pero en el narcotráfico sí ha estado. Así que si la amenaza es vamos a recortar, nosotros vamos a seguir, porque hasta hoy esto a quien le ha costado es al pueblo hondureño. Pero la DEA y lo hacemos por nosotros, no por Estados Unidos. Y mire, quiero quedar claro en algo. No estoy aquí hablando de las maras, porque el hecho de los mareros y cómo se tomaron los barrios, las colonias, amenazaron, la extorsión, todos estamos en contra y todos sabemos y todos estamos de acuerdo en cualquier lucha que se haga para que eso se termine. Estamos hablando del hecho político que se vincula, ese es el tema. Y ahora en esta parte, no vamos a volver atrás, pero en el narcotráfico sí ha participado la DEA, obviamente. Bueno, pero esa es otra tarea. Ese es el dinero que manda Trump. Esa es otra tarea. O Estados Unidos. Mire, esa es otra tarea. Y esas actividades son de ellos y ellos las coordinan. La DEA no es del gobierno de Honduras. Ahora, pero sí el hecho de vincular esto a la oposición le sirve un poco. En el lío de alegar, si la ONU dice en un diálogo, bueno, en Honduras hay un conflicto político y la única forma de resolverlo es que fíjense que yo no entiendo por qué hay tanta molestia y levanta tanto polvo esto. Yo no lo entiendo. Dijo Salvador Narrala, el primer punto que quiero que se debata y que se investigue por parte de las Naciones Unidas es el fraude. Ajá, correcto. Ese es el punto que él puso. Y ese ahora yo pregunto, ¿y es que nosotros no tenemos derecho a poner nuestro punto? ¿Por qué aquí solo Salvador Narrala tiene derecho a hablar?
¿Y por qué nosotros no tenemos derecho a hablar? ¿Por qué cuando nosotros hablamos es incitación al odio? Estamos generando desconfianza. No, señores, aquí, si el señor Salvador Narrala tiene derecho a hablar, también nosotros tenemos derecho a que se investigue Ahora, las denuncias que nosotros estamos haciendo. Entonces, la pregunta que le hago es esta. Él dice el fraude, el tema número 1, el fraude. Para ustedes, ¿cuál es el tema número 1 entonces? El tema número 1 es lo que le he estado exponiendo durante una hora aquí. Ok, permítame. ¿Qué nos tiene divididos a los hondureños? Seamos honestos, ¿qué es lo que tiene dividido al pueblo hondureño ahorita? No es la reelección y el tema de lo que se denomina fraude, no es ese entonces el tema. Lo no que tiene dividido al pueblo hondureño en este momento es justamente un engaño. Un engaño que hizo Salvador Narrala y Mel Zelaya, que presentan una alianza, pero no le dijeron al pueblo hondureño y a los votantes que habían hecho un pacto con las maras. Pero ese resulta ese es un engaño que hizo Salvador Narrala, engañó al pueblo hondureño, motivado por la mente especial, voy a decir, porque si digo otra palabra se enojan, de Manuel Zelaya Rosales. Pero usted me está llevando a las maras, digo, pero el tema fundamental entonces vuelve a ser el resultado de las elecciones, porque ellos están convencidos de ganar. ¿Por qué tuvimos un resultado cerrado? Ya lo acabo de explicar y lo voy a volver a explicar. Tuvimos un resultado cerrado por la intervención de las maras y pandillas en los barrios y colonias al atemorizar a más de 100,000 simpatizantes y militantes del Partido Nacional. No, porque tengo que repetir. Si usted me pregunta eso, yo tengo que volverlo a decir. Usted me pregunta por qué está dividido. Esa es la respuesta. Entonces ese es el tema a discutir. Exactamente. Pero el tema a discutir entonces es el resultado. Y ustedes van a decir, tienen que comprobar que ganaron. Nosotros no tenemos que comprobar nada. Aquí el único que no ha probado que hubo fraude se llama Salvador Narrala. Nunca presentaron las supuestas actas del fraude. Pero ustedes tienen que ¿Por qué tenemos nosotros que probar o convencer? Para que el resto de la población no. Si el resto de la población llega al convencimiento, aquí el Partido Nacional ganó las elecciones con más de 410,000 votos. Salvador Narrala sacó 1,360,000. ¿Cuál número es mayor? No, entonces tiene que es bien sencillo. Tiene que comprobárselo. No tenemos nada que comprobar, Rodolfo, eso no se lo voy a aceptar. El Partido Nacional no tiene nada que comprobar. El Partido Nacional ganó las elecciones, Juan Orlando ganó las elecciones y no tenemos de nada de qué avergonzarnos. Andamos con la frente en alto y no tenemos nada que avergonzarnos ni darle cuentas a nadie. El pueblo hondureño eligió a Juan Orlando Hernández con más de 410,000 votos como presidente de la República. Ok, mire, muy bien. Eso es lo que usted dice el Partido Nacional, en la posición y es aceptada. Así es. Ese es el convencimiento. Pero el mismo convencimiento tiene el otro lado. Pero no lo prueban. Ellos tienen el convencimiento de que ganaron, ellos que sí tienen que probar. Revirtieron un resultado, que iba a una tendencia muy clara y que hubo un juego sucio donde se fue el sistema, se cayó. Rodolfo, si yo digo, Pedro Pérez me robó mi celular, ¿a quién debe demostrar que hubo un robo? Ahí nos vamos a contradecir. Claro, tiene que demostrarle, pero es igual el hecho. Por supuesto. Entonces, dígame, ¿cuándo demostró Salvador Narrala que hubo fraude? Entonces lo tiene que demostrar ahorita. Ese es el tema. Exacto, en la mesa del diálogo. Que lleve las pruebas. Y que ahí diga, miren señores, hubo fraude. Entonces el tema y que él pruebe que hubo fraude. Y nosotros vamos a llevar este tema que estamos exponiendo, este es el principal tema del Partido Nacional en la mesa, donde decir, señores, hubo un pacto entre Salvador Narrala y las maras y pandillas que incidió en el resultado del proceso electoral. La posición es convencer de que las maras están con Salvador Narrala. Esa es la posición. No es convencer, es denunciar, Rodolfo. No caiga usted, y aquí sí se lo digo a usted, no caiga en ese tema de trivializar algo tan grave. Esto realmente existió. Cuando yo estoy hablando aquí, Rodolfo, en los barrios y colonias nos están oyendo y la gente sabe que estamos hablando la verdad, porque fueron víctimas. Yo no le estoy diciendo. Si a usted lo oyen negando algo que la gente sufrió, créame que no. ¿En qué momento se lo estoy Pues ahorita estamos aquí debatiendo. Porque se lo he dicho, si tenían las pruebas contundentes, tenían que haber procedido con la autoridad. No tenemos autoridad en Honduras.
Si tenían pruebas de que Salvador, Mel Zelaya estaban con las maras, que tenían atemorizados, ¿por qué no denunciaron y la autoridad de nuestro país? Las pruebas se han ido construyendo paulatinamente. En aquel momento era, claro, y cuando es que recoge las cosas. Que se robaran las elecciones en aquel momento. Y cuando si había un temor que se las iban a robar las elecciones, tenían que evitar llevando las denuncias. Y no, si Rodolfo. Que Salvador era el que estaba motivando. Cuando pasó el trueno, todo el mundo sabe. La gracia es saber qué es lo que va a pasar mañana. Nosotros, y en esto somos bastante francos, y lo hemos dicho en otros programas, nosotros no creímos que iba a pasar esto. En cierta manera nos agarraron un poco confiados. 6, 7 puntos de ventaja. El partido alegre trabajando, preparándose para el día D. El transporte, los movilizadores, todo el programa que tenía el partido listo. Y de repente nos aparece eso. Entonces, no hubo una capacidad de reaccionar a una amenaza tan grande como era. Todos los barrios y colonias donde esta gente actuó, no solo aquí, sino también en San Pedro Sula, Cholomo y la zona del Valle del Sula. Sí. Yo solo me quedo con eso y no lo tome como partido. Cuando hay pruebas, se tiene que denunciar. Y eso es lo que estamos haciendo. Pero ante la autoridad nacional, sí, a mí. ¿Y qué dice Salvador Narrala de las autoridades nacionales? Le pregunto, ¿qué dice Salvador Narrala del Ministerio Público, de la Corte Suprema? Pero ustedes sí creen en Aquí ella. él denosta y descalifica a todo mundo. Pero él, entonces, ustedes no. No es tan fácil, Rodolfo, no es tan fácil. Mire usted. Perdón, Eva, solo permítame. Le voy a dejar para que despide. Me están haciendo señales. Es que hay partido de fútbol a las 12, me fue el tiempo. El Real Madrid contra el París, ¿verdad? En cualquier momento que usted guste. Yo creo que ya no nos estaban poniendo atención. En cualquier momento que usted guste, lo digo públicamente, continuamos. En cualquier momento que con usted gusto, guste, con gusto. Así. Le dejo para que se despide. No, agradecerle el espacio y un saludo por hondureños, los que van a ver ese partido, que lo disfruten. Realmente este no es un tema distractivo, es una denuncia grave que tiene implicaciones regionales. La democracia está en peligro si permitimos que el crimen organizado participe y mucho más cuando encuentra aliados políticos que les dan esperanza. Y eso fue lo que hizo el ingeniero Salvador Narrala. De tal manera que esa es una denuncia que no nos vamos a callar, no le vamos a bajar el gas a este tema, vamos a seguirlo denunciando porque el pueblo hondureño y la comunidad internacional debe saber qué fue lo que pasó en Honduras. Bien, gracias amigo, gracias por sintonizarnos aquí en Doble Vía. ¿Cansado? Toma Serenerbón. Radio América presentó Doble Vía.